Estamos felices porque hoy vamos a dar entonces ya culminación a esta serie que estuvimos desarrollando durante las semanas pasadas, titulada Puedes confiar en Dios. Ya hoy es la parte número 4 de esta serie que hemos estado desarrollando y lo debo estar interesante. Esperamos que este mensaje hable a tu vida, que Dios hable no solo a tu entendimiento, sino a tu corazón esta tarde. Así que, ¿qué les parece si inicio leyéndoles un pequeño fragmento que encontrarás en Juan 16, verso 33? Si tienes tu Biblia contigo, ábrela, acompáñame, ya sea tanto física o de modo digital, para que podamos seguir este versículo juntos. Dice la palabra de Dios en Juan 16, 33: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Como saben, esta serie que hemos estado desarrollando en esta semana la habíamos titulado Puedes confiar en Dios, y la intención que tiene es tratar de responder esa inquietud que tenemos en nuestros corazones en esta temporada que estamos viviendo hoy en día, de tantas cosas que suceden a nivel mundial. Y hoy vamos a ver en específico esta última y cuarta parte, la razón, esta razón número 4 de por qué podemos confiar en Dios: porque Él venció al mundo. Amén. ¿Qué tal si oramos antes de empezar? Padre, gracias te doy, gracias te damos por esta oportunidad que nos brindas de seguir compartiendo el hermoso mensaje del Evangelio, Señor. Te pedimos que tomes control de cada detalle, Padre, que no exista en este ambiente aquí en lo que estamos ninguna preocupación, ninguna distracción que esté golpeando a nuestro corazón, y que podamos recibir de parte tuya lo que quieres impartir a nuestras vidas, que es libertad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya saben, vamos ya a la primera mitad del año, de este año 2022. Para mí es una tremenda locura. Yo siento de que estaba celebrando Año Nuevo la semana pasada con mi esposa y de repente parpadeé y oh Dios mío, ya estamos ya en junio. Qué locura. Bonnie, hay que sacar el arbolito de Navidad. No sé todavía por qué lo guardé, pero bueno. Pero mira, a pesar de que uno trate a veces de tener una mirada optimista hacia el futuro, a veces es difícil distinguir en el horizonte, ya que en noticias, en todos lados, siempre hemos estado viendo constantemente durante esta temporada malas noticias. Y ojo, no solamente en noticias, en medios de comunicación, sino que también en redes sociales, compañeros de trabajo, amistades, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos y cada uno apuntando hacia el hecho de que, tal vez este año no será tan bueno en comparación al anterior. ¿Sí o no? Entonces, para ser honestos, todo eso puede tener un tono de verdad, digamos. Si no vives en una cueva así resguardado de todas las cosas que están aconteciendo, te has podido dar cuenta pues de que durante los últimos días han pasado cosas malas casi a diario. De repente que un tiroteo por aquí, escasez económica por acá, cambio climático, o sea, toda clase de cosas hemos estado viendo durante las últimas semanas. Y a lo que voy con esto es que este mundo en el que vivimos no es ajeno a estas cosas. No es ajeno a estas cosas que estamos viviendo, porque
puedes preguntar a cualquier persona que haya vivido durante la década, qué sé yo, de los años 50, de los 60, de los 70, de los 80, todos han confrontado en algún momento una situación. Y ¿sabes qué? Al final de todo es porque la vida es caótica. La vida es caótica. Hay cierta entropía que hace de que las cosas tiendan a ir en algún punto a mal. Pero, y aquí viene lo bueno, en medio de todas esas cosas, problemas, situaciones, hay una esperanza. Repite conmigo, hay una esperanza. Amén. Dice en Jeremías 29:11 lo siguiente: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Las semanas anteriores, como sabes, estuvimos desarrollando esta serie devocional y habíamos aprendido lecciones valiosas acerca de que es posible confiar en Dios en medio de los problemas y de las situaciones. Y vimos que, primero que todo, Dios no miente porque Él es verdad. Lo segundo, Dios nos cuida siempre porque nunca duerme. Dios nunca duerme. Dios está siempre, 24 horas del día, 7 días de la semana, pendiente. Y lo tercero, Dios en medio de cualquier situación nos sustenta. Ahora viene la siguiente pregunta, porque sé que a pesar de que hemos visto todas esas razones, puede haber de repente, así como algo por lo menos minúsculo en nuestro ser, que todavía se hace esta pregunta: ¿y qué si no es así? ¿Y qué si no es así? Hay como una pequeña voz en tu interior que te dice: oye, pero ¿tú acaso no has visto la noticia? ¿Y qué si todo lo que hemos visto en estas últimas semanas, los mensajes que han estado compartiendo aquí en Lighthouse es meramente mentalidad positiva o ley de la atracción o cualquiera de estas cosas así, de pensar, ay, como pienso que todo va a estar bien, quiere decir que todo va a estar bien? Sí, porque se vale cuestionar esta clase de cosas, porque si no, no habría realmente una convicción internalizada. Así que yo te digo, si en algún momento te lo preguntaste, está bien, no hay problema. Dios aguanta todo eso. Dios aguanta todas tus dudas y todas tus preguntas. Ya vas a ver. Bueno, hoy haremos algo un poquito diferente. Veremos algunos datos curiosos acerca de la realidad de la situación actual, tomando como referencia algunos gráficos. Y sí, sé que parece un poco raro cuando alguien te pregunta y que, oye, ¿qué hablan en tu iglesia? ¿Qué les enseñó esta semana tu pastor? Le puedes decir, bueno, mi pastor habló de la Biblia y de socioeconomía. Así que hoy va a estar un poquito interesante. Vamos a hacer algo un poquito diferente, porque cuando me topé con esto, de verdad, abrió mi perspectiva a cosas que de repente no nos damos cuenta, no nos percatamos. Para examinar esto, vamos a ver dos de los pensamientos más comunes que vemos en la actualidad. El primero es que la economía a nivel mundial está decayendo, y el segundo es que la sociedad a nivel mundial está decayendo. Vamos a ir viendo eso en el primer gráfico que te voy a mostrar a continuación. Están en inglés porque esta data fue tomada de un servicio de censo de los Estados Unidos. Así que esto está reflejando la realidad en promedio en los Estados Unidos. Ya hay otros que son a nivel mundial, pero te voy a mostrar rápidamente lo que es este gráfico. Este gráfico es que pone en el eje Y
lo que es el porcentaje de familias, y en el eje X son los grupos de ingreso anual por familia. Lo tenemos de anual de $15,000 hasta aquellos que ingreso anual de familia va por encima de los $200,000 al año. Esta gráfica que estamos viendo es el nivel de ingreso de familias en el año 1970. Esto es en la década de los 70. Lo que hay de esta rayita que ves aquí en el medio hacia allá son aquellas familias de escasos recursos, lo que pudiéramos considerar como personas que viven en situación de escasez o de pobreza. Aquí en el centro vemos lo que es la clase media, que está viendo que está bastante altita, y hacia acá, hacia lo que está aquí más chiquito por acá abajo, es aquellos de la clase más pudiente, de personas que tienen un ingreso económico mucho más alto. Mira lo curioso. Vamos a pasar al siguiente cuadro. Aquí son los resultados de la década de los 80, de los años 1980. Como ves, cómo se empieza a repartir un poco esto. Al comienzo, aquellas familias que tenían un ingreso muy, muy bajito, bajaron un poco. ¿Por qué? Porque comenzaron a pasar hacia el lado siguiente de la gráfica, comenzaron a tener más ingresos. Y vemos de que casi el mismo comportamiento, bueno, no mucho varió aquí en pero acá podemos ver de que empezó a bajar, a decaer esta premisa que dicen los economistas a nivel mundial, que la clase media está desapareciendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver el siguiente gráfico, que es en la década de los 90. Seguimos viendo que al comienzo del gráfico sigue bajando esa línea porcentual. Ahí está viendo que es la de color verde, y aquí todavía sigue bajando más, pero mira lo que está sucediendo de este otro lado. Acá sigue aumentando, es más, acá aumentó muchísimo. Pasamos al siguiente. Y ya esto es para la década de inicios del año 2000. Vemos cómo se ha seguido comportando el gráfico. Pasemos a la siguiente. Acá ya es a la década de los 2010. O sea, y esto está tomado hasta el 2013. Vemos cómo ha seguido bajando lo que es acá la clase media, pero ha seguido aumentando de este lado de acá y ha seguido disminuyendo del lado de acá, o en algunos puntos se ha mantenido. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver hasta ya el año 2013. Y mira, si agarramos todos estos datos y comenzamos a tirar unos vectores para uno saber cómo se ha estado comportando la curva, vas a darte cuenta de algo muy interesante. Sí, la clase media está desapareciendo, como se dice, pero ¿por qué? Porque ha estado aumentando del lado de acá también. Vamos a lo siguiente. Este gráfico que te estoy mostrando aquí es la cantidad de la población mundial en millones, y aquí en la parte baja es la medida de tiempo en años. Tenemos aquí cero, o sea, lo que consideramos como el año cero, que es antes de la era común, o sea, antes de Cristo y después de Cristo, y miles de años atrás. Vemos cómo se ha estado comportando la curva. Y aquí en esto que tenemos aquí señalado es que en el año 1798 un estadista, economista británico llamado Thomas Malthus había publicado cierto estudio y cierta conclusión a la que él llegó. Para la época que vivía Thomas Malthus, la población mundial era de alrededor 800 millones de personas. 800 millones de personas. Era más o menos lo que existía a esa época. Y Thomas Malthus afirmaba lo siguiente: que como íbamos creciendo y multiplicándonos, iba a llegar un punto en la historia de la humanidad que no iba a haber recursos para alimentar a la gente. La población iba a crecer a un ritmo tan descomunal de que durante los próximos años, durante los próximos 100, 200 años, no iba a haber manera de darle de comer a tanta gente. Entonces, mira lo interesante que sigue sucediendo aquí en este gráfico. Al siguiente, dale, ese mismo. Entonces,
esto que ves aquí es más o menos al tiempo en el que tus abuelos nacieron. Cuando tus abuelos nacieron, se le añadió a la cantidad de la población mundial de que está en la actualidad 2.000 millones, o sea, 2 billones de personas se agregaron. Y sigue a la siguiente. A la siguiente gráfica, aquí es el punto donde tus papás nacieron. Cuando tus papás nacieron, aquí se añadieron 1 billón de personas más al mundo. Ojo, mira, lo que ves aquí chiquitito, no sé si ustedes lo ven, aquí es donde había dicho la predicción Thomas Malthus. Según él, de aquí para arriba, todo el mundo se iba a morir de hambre. No iba a existir más población mundial, o sea, esto iba a ser ya el fin de la humanidad. Y mira, pasa a la siguiente. Allí es más o menos al tiempo de que tú y yo nacimos. O sea, se añadieron otros 2 billones de personas más. O sea, seguimos contando. Aquí 800 millones, 2 billones más, 1 billón más, 2 billones más por encima de esta marca. ¿Y a qué voy con esto? Mira el siguiente gráfico. Esto es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que se tomó estos datos. Se ha añadido 1.5 billones de personas más. Yo no sé si te está costando tanto como a mí el tratar de seguir estos números, pero en resumen, aquí donde Thomas Malthus, este economista, predijo de que ya iba a ser el descalabro de la sociedad, de que no iba a haber manera de cómo siguiésemos como especie y que siguiésemos teniendo familias, hijos, tener intercambio económico, tener lo suficiente para que las personas viviesen. Ha pasado todo esto y la gráfica ha seguido creciendo y somos esta cantidad descomunal de personas en la tierra hoy en día. Y ¿sabes qué? Lo muy curioso es que él hizo estas predicciones a este punto y en ese momento donde vivía Thomas Malthus existía un 98% de la población mundial que vivía en extrema pobreza. 98% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Y ese es el gráfico que viene a continuación. Ahí donde estás viendo, estamos como el 98% y esa es en la época que vivía Thomas Malthus. Ahora, antes de pasar al siguiente, les quiero hacer una pregunta. Vamos a hacer esto un poquito interactivo. Como han visto que ha estado comportándose estas últimas gráficas que les mostré, ¿qué ustedes piensan? ¿De que va a ir para abajo o que va a ir para arriba ahorita? ¿Que va a ir para arriba? Acuérdense, esto que estamos viendo aquí es el porcentaje de personas en relación pues a las personas que vivían en el mundo en esa época, el porcentaje de personas que viven en extrema pobreza. Vamos a ver la siguiente. Esto es cuando tus abuelos nacieron. Cuando tus abuelos nacieron, el porcentaje de pobreza extrema estaba un poquito por encima del 60%. A la siguiente, esto es cuando tus papás nacieron. El porcentaje de pobreza extrema en personas en el mundo estaba un poquito por encima del 40%. Al siguiente, esto es cuando tú naciste. El porcentaje de pobreza extrema en el mundo estaba por debajo del 30%. Ojo, esto no lo estoy inventando. Ustedes pueden ir a la página que tengo ahí colocada, anthonydavis.org, que es un profesor estadista y economista de que ha hecho un compendio de toda esta data. Y vamos a pasar al siguiente. Al día de hoy, el porcentaje de pobreza extrema a nivel mundial está por debajo del 10%. Vamos a la siguiente gráfica. Esto es un estudio de la cantidad de electrodomésticos y de bienes que tenían personas viviendo en la década de los 80 comparado con personas que vivían en la década del 2011 en adelante. Y mira
mira lo curioso, hay en ciertas categorías que estamos muy iguales, pero hay otras, por ejemplo, como aire acondicionado. Hay muchas personas más hoy en día que tienen la posibilidad de tener aire acondicionado. Hay más personas que tienen la posibilidad de tener un televisor, computadora ni se diga, teléfonos celulares ni se diga. Yo todavía recuerdo el momento de que para mí era raro, o sea, de niño ver un celular. Lo que normalmente tú veías era que el beeper o que la radio esa, la que aquí en Panamá llamamos con cariño el troncal. Y era súper raro ver a alguien con celular, pero hoy en día hay gente que tiene hasta 3 celulares. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Pasa a la siguiente. Esto sí son números a nivel mundial. El primero es el porcentaje de muertes en el año hasta la fecha de hoy por arma de fuego. Ha bajado un 50%. El siguiente es el porcentaje de personas que han sido dañadas de manera no letal en crímenes con armas. Ha bajado un 75%. El siguiente es el porcentaje de personas que han muerto en medio de guerras. 95%. El siguiente es el porcentaje de niños que están siendo explotados en trabajo. O sea, el trabajo infantil a nivel mundial ha bajado un 50%. Lo siguiente es el porcentaje de falta de igualdad en el ingreso a nivel mundial. Ha bajado un 3%. El siguiente es la falta de igualdad en los ingresos entre hombres y mujeres. Ha bajado un 15%. Y lo último es la longevidad de la educación a nivel mundial. Ha subido un 20% y el ingreso a nivel mundial ha subido un 40%. ¿A qué vamos con todo esto? Espero que no se me hayan mareado con tanta data, con tantos gráficos, pero ¿a qué es lo que voy con todo esto? Pasa a la siguiente. Hacemos esta pregunta: ¿pero por qué vemos con tanta frecuencia en las noticias, en la televisión, personas que nos dicen, que nos hablan de que todo va de mal en peor, de que la violencia en el mundo está a un punto descomunal, de que la economía está totalmente desbalanceada, de que hay mucha desigualdad a nivel mundial, de que hay muchas personas a nivel mundial que se están muriendo de hambre y todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué vemos tanto de esto con tanta frecuencia en las noticias y en la televisión? ¿Sabes por qué? Porque lo aburrido de cada día no vende. Lo aburrido de cada día no vende. Día a día pasan muchísimas cosas. Y las cosas buenas que suceden, ¿sabes qué? No las pasan por televisión. No las pasan por televisión. Porque a los medios les favorece demasiado de que todo que esté sucediendo y que estemos absorbiendo eso nos mantenga siempre en un estado de estrés constante, y que pensemos de que al día de mañana ya todo nos va a faltar, va a haber una hecatombe, un apocalipsis a nivel mundial y todos nos vamos a morir. O sea, amplifica mucho esa clase de cosas. ¿Por qué? Porque no es la norma. No es lo que pasa todos los días, y lo extraño que pasa a diario es lo que tú ves en la televisión. No es la realidad de lo que está sucediendo. Todos los gráficos que te mostré hace un momento, puedes meterte en internet, buscarlo, averiguarlo. Son organizaciones que no están fundadas con ninguna agenda, son simplemente sitios donde guardan estas estadísticas. Los números no arrojan mentira. Ahora, el mundo de hoy en día, si analizamos lo que vimos hace un momento, está sustancialmente mejor de como nunca había estado. ¿Y sabes por qué? Nada más por cosas pequeñas y chiquitas que te voy a señalar. Si tienes la dicha y la oportunidad de todavía tener a tus abuelos contigo, tú le puedes preguntar a tus abuelos cuántas personas ellos conocían que tenían una radio. Tú le puedes preguntar a tus abuelos cuándo por primera vez tuvieron una máquina de lavar, una lavadora.
O sea, esos son lujos, oportunidades que muchos no tenían hace décadas atrás, que hoy en día tú y yo tenemos. Hoy tenemos muchísimas más oportunidades, pero lo que no se nos debe olvidar es que las situaciones complicadas en la economía y todo eso son temporadas cíclicas, son cosas que pasan de manera cíclica. Si eres millennial, te tengo una noticia que de repente no será tan agradable. A ti y a mí nos va a tocar vivir 3 recesiones económicas. Porque en economía estas son cosas que suceden de manera cíclica. Tú puedes hablar con una persona que vivió durante la década de los 50 y los que vivieron durante la década de los 50 tuvieron que vivir alrededor de 5 recesiones económicas. Así que lo que te digo es que eso en esa clase de situaciones, en situaciones de economía. Ahora, ¿qué pasa en lo social? ¿Qué pasa en lo social? Porque sí, problemas sociales han existido siempre, pero te digo una cosa: si tienes la oportunidad de ver cualquier documental de la década de los años 60, cuando existía todo este movimiento hippie de el amor libre y todas esas cosas, Dios, te vas a espantar. Te vas a espantar. Porque eso del amor libre no era de que, ay, vamos a darnos abracitos y todos somos amigos. No. El amor libre era otra cosita que comienza con S y termina con O. Y tiene una E y una X ahí en el medio. Bueno, listo. Entonces, habían locuras como esas ocurriendo. Y, todo estaba hecho un desastre. Pero, ¿a qué vengo con esto? Que igual, durante esa época, a raíz de eso, empezó a haber algo. Y los que son así vieja guardia, o si tienes tu papá, tu mamá o tus abuelos que hayan vivido el evangelio en ese entonces, sabrán que durante la década de los 60 ocurrió un gran avivamiento que en la historia de la misiología de la iglesia se llama el Jesus Movement. Durante ese entonces mucha gente entregó su vida a Jesús y por muchos sitios se dio a conocer el evangelio. ¿Y qué nos señala todo esto? Dice Romanos 5 versos del 3 al 4: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. ¿Sabes? Lo que Dios quiere que sepas esta tarde y que tengamos muy claro es que mientras más oscuro sea el horizonte, más brillante será la luz de Jesús. Amén. ¿Cuántos le dan un gran aplauso al Rey? Ahora, con todo lo que hemos visto hasta ahora, si aún te queda allí como que un poquito de pregunta y de duda y te dices a ti mismo, ¿y qué si todo empieza de ir de mal en peor? Bueno, tranquilo, te tengo una respuesta curiosa de parte de Dios para ti. Porque sí, aquí no iba a estar solamente mostrando gráficos y eso, también vamos a ver Biblia, vamos a ver palabra, caramba. Entonces, el versículo que leímos hace un rato, ese versículo a mí me encanta, me enamora, que es Jeremías 29:11. Suelo citarlo muchas veces porque nos conecta con una promesa de parte de Dios. Voy a leértelo nuevamente. Jeremías 29:11 dice de la siguiente manera: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. O sea, Dios hablando a través del profeta. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ahora, lo que muchos a veces pasamos por delante cuando leemos este versículo es algo llamado contexto. Porque de repente tenemos pues como que el versículo así bien chévere, bien bonito, bien enmarcado,
lo compartas ahí por Instagram, no sé, con un arte ahí bonito. Si eres así más old school, le pones un piolín en una esquina. Pero es así. O sea, solemos pasar a veces por encima el contexto. Y entonces, te digo, este versículo que leímos hace un momento, hermoso y glorioso, no fue escrito en el mejor tiempo de la nación de Israel. No fue escrito en el mejor tiempo de la nación de Israel, ya que el pueblo de Israel durante ese tiempo que fue escrito esto estaba viviendo bajo cautividad por Babilonia. Tanto Jeremías como Ezequiel, como Sadrach, Mesac, Abed-nego y Daniel, todos ellos son contemporáneos de la misma época, del mismo tiempo. Así que si en algún momento has leído el libro de Daniel y habrás visto de que, por ejemplo, de que a los israelitas no se les permitía tener comunión con Dios, podían ser lanzados a los leones. Entonces, o sea, era un tiempo de persecución de la iglesia, era un tiempo fuerte, feo. Mira lo que dice Dios a la nación de Israel a través del profeta Jeremías en aquella situación. Voy a leerte del mismo capítulo de Jeremías 29, pero atrás, para que veamos lo siguiente. Recuerda, era el peor tiempo que estaba viviendo Israel, porque estaba siendo eran cautivos por la nación de Babilonia. Y mira lo que Dios dice a través del profeta. Dice así: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Qué loco, En medio de una situación como estamos diciendo, ¿cómo Dios puede estar diciendo eso? Vamos al siguiente versículo. Dice: cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Hacemos un stop ahí un momentito. Quiero ir al versículo anterior, a los versículos anteriores. Vamos a analizarlo un poquito. Lo que dice que es el verso 5. El verso 5, que dice que construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a la nación de Israel? No están en la mejor temporada de sus vidas, las cosas no se están viendo lo más bonitas que digamos, pero ¿sabes qué? Es mi mandato a ustedes: que sean productivos, que no dependan de otros y que mejoren sus habilidades durante este tiempo. Dios diciéndole esto por mandato a su pueblo, en medio de una temporada que aparentaba ser una temporada horrible, terrible y detestable vivir en ese entonces. Vamos al siguiente versículo, que son el 6 y el 7. Mira lo que dice aquí: cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Mira lo que está diciendo: que se casen. No, Toño, pero de verdad, la cosa está mal. Eso de estar pidiendo préstamo y ver dónde voy a vivir, cómo va a ser el ingreso familiar, la situación económica no está muy buena. No. Mejor seguimos nada más así de novios durante años y años y años y años y años. Caray, no le quería tirar ninguna teja a nadie. Prefiero que nadie esté así. Pero mira lo que dice aquí el Señor: confía, cásense, tengan hijos, tengan hijas. Y mira, no solamente termina allí, sino que den a sus hijos y a sus hijas en matrimonio. O sea, que sigan
con una mentalidad generacional, que esto no termina contigo, sino que empieza con tus generaciones. Sigan, multiplíquense, llenen la tierra. Dios está sembrando en el corazón de Israel una mentalidad generacional, porque Dios no es Dios de una generación, es Dios de las generaciones. Y lo siguiente, y aquí, no, espérate, el anterior. Ahí, déjalo ahí. Entonces dice, además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Voy a repetir esa última parte. El bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿A qué voy con esto? Busca el bien de tu país. Ora por aquel presidente, aquel diputado, aquel magistrado de que no te cae muy bien. Esto es algo fuerte. Esto es algo fuerte porque es algo que que choca con lo que son nuestros sentimientos y nuestra percepción de las cosas. Pero aquí Dios Todopoderoso nos está animando a que, a pesar de que la situación no es muy agradable para uno, tú eres una nación santa y separada para Él, que es la nación de Israel, que son ustedes también. Y nos pide aquí en su palabra que hemos sido llamados para bendecir la tierra donde te encuentras, donde estás. Ay, Toño, no, es que Panamá hace calor aquí, los mosquitos, el agua, qué sé yo, la lluvia todos los días. Aquí pareciera que solamente hay 2 temporadas, cuando llueve y cuando llueve más. Pero ¿sabes qué? Nada de eso importa. Dios te ha puesto aquí a donde tú estás con un propósito, con el propósito de bendecir tu ciudad, de bendecir este país, esta tierra que te vio nacer o esta tierra que te recibió también con brazos abiertos. Dios te tiene aquí con un propósito. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Ahora, ¿qué pasa? Y ojo, aquí nadie me cite mal. No voy a hablar mal de ningún siervo de Dios de ningún lado, pero suele suceder esto, de que el pastor fulanito o el profeta tal dice de que no, de que el Señor me reveló y dijo de que para este siguiente año las cosas van a estar cada vez peor, que tal y tal cosa van a estar sucediendo. Mira lo que dice en el siguiente versículo, en Jeremías 29, versos del 8 al 9. Dice: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos le profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. El Señor no va a ir en contra de su palabra. Y si Dios hoy, este año 2020, nos está animando a que veamos el futuro de tal manera que confiemos en Él, no lo que nos puede decir cualquier otra persona, pero lo que Él nos dice, que confiemos en Él, es porque Él ha vencido al mundo. Amén. Ahora, ¿dónde colocamos nuestra fe? En medio de todo esto, ¿dónde colocamos nuestra fe? ¿En lo que dicen algunos o en lo que dice la palabra de Dios? Recuerda, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Por qué seguir caminando con temor? ¿Por qué seguir siendo las víctimas de la historia? Cuando todo lo que vemos en la Biblia nos apunta a que salgamos, que vayamos afuera a ser discípulos y a ser sal y luz de la tierra. Quizás es el momento de creer en estas promesas
y no esconder aquella luz que Dios ha puesto, que nos ha confiado, que ha puesto en el corazón, en la vida de cada uno, y dejar que la voluntad de Dios sea lo que nos sorprenda. El versículo que leímos al inicio, ¿se acuerdan? Que es de Juan 16, el que leímos al comienzo. Tiene un trasfondo muy similar al de Jeremías. Se lo voy a leer rápidamente. Dice Juan 16, verso 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Estas son palabras de Jesús. Y sabes, Jesús en ese momento se encontraba nada más y nada menos con sus discípulos comiendo la última comida que comería en esta tierra. La última vez que él probaría tanto pan como vino. La última vez que compartiría con aquellas personas que fueron la base de aquel hermoso ministerio que ha seguido entregando el mensaje del evangelio a todo rincón de la tierra. Era durante la última cena que Jesús dijo estas palabras: a minutos de ser traicionado y ser entregado a las autoridades, de ser después horriblemente torturado y de morir en una cruz. Estas palabras fueron exactamente dichas en lo que en lo físico pensaríamos que era el ocaso de la vida de una persona. Y eso es lo que es lo hermosamente salvaje del mensaje del evangelio, lo que Jesús nos dice a través de esto. Igual como lo vivió el pueblo de Israel, estas palabras fueron dichas no en la mejor temporada, pero que tenía otro sentido, tenía otra finalidad. Y aquella finalidad que tenía era para que en medio de cualquier temporada dolorosa, llena de dudas, de dificultades, de problemas que estés pasando, recordemos en ese momento de que podemos confiar en Dios. Y Jesús mismo nos dice: anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento?